Bueno, vamos a comenzar a hablar de los órganos torácicos, a continuar lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Los órganos intratorácicos que habíamos nombrado en la clase pasada eran el corazón y los pulmones, los principales órganos. Pero también había que sumarle los grandes vasos sanguíneos, que hoy vamos a hablar de algunos detalles más de la arteria aorta, de las venas cavas. También está otro órgano importante que es la tráquea, el esófago, el timo, que era una glándula, ¿sí? De nivel del aparato de la parte linfática, y también numerosos nervios y vasos linfáticos. El corazón y los pulmones tenían cada uno su propia membrana serosa. La serosa cardíaca era el pericardio. A corazón lo vamos a ver la clase que viene, cuando realmente hablemos en detalle de todas las partes y del pericardio, pero lo vamos a ver la clase que viene. Sí vamos a volver a nombrar hoy las serosas pulmonares, que son las pleuras. Esta imagen la habíamos pasado también la clase pasada de un rumiante, donde ustedes ven la disposición que tiene el diafragma. El diafragma era un músculo inspiratorio que en realidad separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que habíamos dicho que ese diafragma incluso tiene su cúpula, su parte más craneal a nivel aproximadamente de la sexta costilla, eso depende un poco de la especie, y había órganos de la parte abdominal que se metían dentro de la parrilla costal, pero no quiere decir que estén dentro del tórax, en realidad están dentro de la pared, pero son órganos que le pertenecen al abdomen. El tórax, por lo tanto, la cavidad torácica es todo lo que esté acraneal del diafragma. Toda esta parte que vemos acá con el corazón y los grandes vasos. Acá tenemos una figura sacada del DAIS de los nervios cardíacos. Hay algunos detalles que tenemos que aclarar sobre el tronco vago simpático que veníamos hablando en el cuello. ¿Qué pasa ahora en el tórax con la parte simpática y con el nervio vago? En realidad, si ustedes van siguiendo los números, con el número 1 tienen el tronco vago simpático. Venían juntos por el cuello, tanto fibras del simpático como fibras del vago. Lo que pasa es que en realidad las fibras simpáticas suben porque son ascendentes, vienen desde una cadena ganglionar simpática que tenemos en el techo del tórax y también abdomen, y esa cadena simpática en realidad, bueno, está conectada los ganglios por nervios de la parte simpática. Esos hacen una especie de conexión. Acá tienen un ganglio estrellado muy importante que está con el número 6. Si ustedes los buscan acá en la referencia, le dice ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Ahí hay una serie de sinapsis o de comunicaciones. Baja una comunicación así redondeada, que está con el 4', que se llama asa subclavia. Esa asa subclavia hace una conexión entre el ganglio estrellado con este ganglio, que es muy importante también, que es el número 3, que es el ganglio cervical medio. En realidad es a nivel del ganglio cervical medio donde se están separando el simpático del vago, porque acá en el cuello venía como tronco vago simpático, pero el simpático se separa de ese tronco vago simpático a nivel del ganglio cervical medio y sigue su conexión a través del asa subclavia y con el ganglio estrellado sigue como cadena simpática. Que en realidad si hubiera que dibujar una flecha, la flecha iría apuntando hacia la cabeza, porque esto es una vía que va ascendente, digamos en forma ascendente. En cambio el vago habría que dibujarlo con una flecha que baje, ¿sí? Que vaya rumbo al tórax, se separa del simpático más o menos a nivel de ese ganglio cervical medio, sigue solo el vago y ese vago va a tener una serie de ramificaciones y de detalles que tenemos que estudiarlo. Una, habíamos dicho que daba el nervio laringio recurrente, ¿sí? Si ustedes miran con el número 12, acá girando a través de la arteria aorta, daba una rama importante que yo les había nombrado en cuello, que era el laringio recurrente izquierdo, porque el derecho lo dio antes. Entonces, ese nervio vago sigue por la base del corazón y se separa en una rama dorsal y en una rama ventral. Después de esta rama dorsal, acá prestemos atención que estamos hablando solamente del vago izquierdo. Del lado derecho va a pasar lo mismo con el nervio vago. Voy a tener otro vago del lado derecho que hace este recorrido y que larga una rama dorsal y una rama ventral. Cuando esta rama dorsal
del vago izquierdo se junte con la rama dorsal del vago derecho, ahí van a pasar a llamarse tronco vagal dorsal, y en el caso de abajo, de la rama ventral, se van a pasar a llamar tronco vagal ventral. Pero tiene que haber ya una unión entre la rama dorsal de ambos vagos, del derecho y del izquierdo. Entonces no confundan lo que es rama dorsal del vago con tronco vagal dorsal, ¿sí? Porque en el tronco vagal dorsal se tienen que juntar los dos vagos, el derecho y el izquierdo. Bueno, otro detalle importante de recordar es que ese nervio vago lleva fibras de tipo parasimpática, que no es lo mismo que las fibras simpáticas que vienen circulando por esta cadena ganglionar que está en el techo. Acá lo tenemos en un esquema más sencillo todavía, como el nervio vago, que está en verde, nace el par craneano número 10, sale del encéfalo a nivel de la médula oblonga, bueno, todo el repaso que ustedes quieran hacer de anatomía 1, ese nervio vago, acá tenemos la flecha que baja por el cuello, en este caso, junto con el simpático, formando el tronco vago simpático. Sus fibras descienden, se separan a nivel del ganglio cervical medio, el vago va a seguir solo, dando su irrigación, por ejemplo, al corazón. No sé si han leído en alguna ocasión de que el vago es un depresor cardíaco, puede causar bradicardia, es decir, todo lo que estimule al vago me puede hasta paralizar, dar un paro cardíaco, porque causa bradicardia, es decir, baja los latidos cardíacos el vago. Mientras que el simpático lo estimularía, daría una taquicardia, un aumento de las pulsaciones cardíacas. Pero bueno, esos son detalles clínicos, pero es para que relacionen un poquito con incluso nuestra anatomía propia, ¿no? El vago me deprimiría el corazón y el simpático me lo estimularía el corazón. Por eso es importante que diferencien, ¿sí? Y el simpático está todo pintado en rosa. Acá arriba les marca tronco simpático de la cadena simpática, ¿sí? Más adelante, cuando veamos también vísceras del abdomen, voy a volver a recordar y repasar cómo está formado en realidad bien el sistema nervioso simpático. Acá tenemos la ramificación del arco aórtico en el perro. O sea, ya terminamos de hablar un poquito de nervios, del vago y el simpático. Ahora pasemos a nombrar algo de las arterias. La clase que viene yo les dije que vamos a hablar bien del corazón, de las cámaras del corazón, de los vasos que entran y salen, pero ahora tenemos que ver dentro del tórax vasos muy importantes que salen del corazón. Principal vaso, la principal arteria va a ser la arteria aorta. Esta arteria aorta sale del ventrículo izquierdo del corazón. Esta arteria aorta acá está tapada por el tronco pulmonar, que ya lo vamos a nombrar la clase que viene, pero imagínense que detrás de este número 1 está saliendo con forma de arco el número 2. ¿Qué vamos a repasar ahora y a explicar? Ese arco aórtico, apenas nace la aorta, las primeras ramas que da son las arterias coronarias, que acá no están dibujadas, no se ven ramas en realidad bajando, pero ya vamos a volver a repetir la clase que viene, que las primeras ramas de la aorta serían las arterias coronarias, que van a dar la nutrición al propio corazón. Y después, otra zona importante de la aorta es que ustedes lean sobre el número 5, que es el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico va a ser la principal irrigación de la cual van a partir los vasos que van rumbo a la cabeza. Ese tronco brachiocefálico tiene una disposición distinta, depende del animal. No es lo mismo la disposición que tiene en el perro que la que tiene en vaca y caballo, por ejemplo. Por eso les dejo esta imagen, que es del perro. Miren la diferencia. El tronco brachiocefálico sale de la aorta y sale solo, con el número 4, también de la aorta, la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia izquierda, ustedes sí podemos retomar un poquito 1, la arteria subclavia, cuando nombrábamos la subclavia, cuando esa arteria subclavia salía del tórax y cruzaba por delante de la primera costilla, ya pasaba a llamarse, que acá la tienen con el 10, arteria axilar. Esa arteria axilar es la que se continúa por el miembro y va a dar todos los vasos que ustedes estudiaron en el miembro torácico. Entonces, fíjense en la importancia de la arteria subclavia. La arteria subclavia, que incluso en el miembro continúa como axilar, nace del tronco brachiocefálico en la mayoría de los animales, tanto la derecha como la izquierda. Salvo en el perro, que la subclavia izquierda está naciendo directa de la aorta. Esta foto la paso para que vean eso, que la subclavia izquierda del perro nace directa de la aorta.
Y después ustedes tienen que leer qué ramas tiene la arteria subclavia. Yo les voy a nombrar las más importantes. Las ramas más importantes son la que está con el número 11, la torácica interna. Esa arteria subclavia, tanto la derecha como la izquierda, me van a dar la torácica interna, que se va por el piso del tórax, y ven esas ramas que salen hacia arriba, salen a nivel del borde caudo-medial de la costilla. ¿Por qué? Porque esa torácica interna me da las arterias intercostales ventrales, que también hemos hablado en la clase pasada, que por el borde caudo-medial de la costilla circulaban vasos. ¿Qué habíamos dicho? Que los vasos que venían de dorsal eran directos de la aorta, son las intercostales dorsales, pero las que vienen desde abajo se anastomosan, es decir, se unen en determinado lugar. ¿Quiénes se unen? La intercostal dorsal con la intercostal ventral. Pero las intercostales ventrales, acá se ve claramente que son ramas de la torácica interna que a su vez viene de la arteria subclavia. ¿Sí? Se estudia así, con patrones que ustedes vayan siguiendo de adelante para atrás o de atrás para adelante, el recorrido de la sangre. Pero siempre recuerden que si son arterias, la sangre sale del corazón y va rumbo a los tejidos. Bueno, otras ramas que tienen que repasar y mirar de la arteria subclavia es la arteria vertebral, que está con el 6, es otra rama de la subclavia, el tronco costocervical, que está con el 7, y también la arteria cervical superficial, que está con el 9. Esas serían las ramas más importantes que me gustaría que lean un poquito más del libro. Acá tenemos la ramificación del arco aórtico, pero en el caballo. Entonces, acá no tenemos la subclavia izquierda saliendo directa de la aorta, sino que tenemos el tronco brachiocefálico. Ese tronco brachiocefálico va a dar tanto la arteria subclavia izquierda como la arteria subclavia derecha. Acá está dibujada con el 4 la subclavia izquierda, pero también sale hacia el lado derecho la subclavia derecha, ya la van a ver en otra foto. Y también tienen con el número 5 el tronco bicarotidio, porque el tronco bicarotidio yo no lo nombré en el perro. ¿Por qué? Porque en realidad en el perro hace referencia, vamos a volver un minutito. Realmente hace referencia con el número 8 en el perro a las arterias carótidas comunes. No habla de un verdadero tronco bicarotidio, sino que el tronco brachiocefálico del perro ya larga las dos arterias carótidas comunes, que hemos estado hablando en la clase pasada de la vaina carotidia. Entonces, esas arterias carótidas comunes que nosotros nombramos en el cuello y ustedes hicieron los cortes transversales de cuello, dijimos que eran muy importantes, incluso se toma el pulso, se puede tomar el pulso incluso en el humano de las arterias carótidas, son muy importantes, llevan sangre rumbo a la cabeza, van a ser las madres después de lo que es carótida externa, carótida interna. Entonces, por eso es importante que ustedes estudien las arterias. Cuando ustedes volvían desde lo que vimos en cabeza, nos vamos para atrás, ¿de dónde termina viniendo la carótida común? La carótida común viene del que está con el número 5 del tronco brachiocefálico, que a su vez es rama de la aorta. Entonces, ¿cómo es el tronco bicarotidio o cómo son las carótidas del caballo? Salen de un tronco bicarotidio, porque acá sí se forma un tronco más largo que después da cada una de las carótidas, que acá está dibujada la carótida común izquierda, pero también va a haber una carótida común derecha. Entonces, les dejé las ramificaciones del equino para que vean la diferencia. Acá tienen el corazón, la aorta saliendo del ventrículo izquierdo hacia un arco aórtico, y el caballo tiene un tronco brachiocefálico que me da subclavia derecha, subclavia izquierda, tronco bicarotidio, que después se va a dividir en la carótida común derecha y la carótida común izquierda, que se van rumbo a la cabeza. Y acá tienen un patrón un poquito esquemático de las ramas de la subclavia izquierda del caballo. Pero ustedes hagan hincapié en las arterias tronco costocervical, que sale de la subclavia, de las dos subclavias, tanto izquierda como derecha, salen el tronco costocervical, la arteria vertebral, la cervical superficial y la torácica interna. Después ya se continúa como arteria axilar en el miembro torácico. Les dejo estas imágenes para que analicen los vasos del caballo. No es lo mismo las vistas del tórax que van a ver del lado izquierdo que las que van a ver del lado derecho.
Siempre del lado izquierdo, si ustedes pudieran tener ahora el animal en la mesa, le cortaríamos las costillas, levantaríamos la tapa de toda esta caja torácica y del lado izquierdo verían, sacando los pulmones, porque acá no estarían tapando los pulmones, acá ya se sacaron los pulmones, verían el corazón, verían bien la aorta que se va hacia el techo, largando sus ramas intercostales dorsales. Bueno, y verían el timo, por ejemplo, bueno, y distintos detalles, ¿no? Pero quiero que vean la diferencia con el lado derecho. Del lado derecho del caballo y también de otros animales, vamos a ver grandes vasos venosos sobre todo. Van a ver también el corazón en su cara derecha, acá también se sacó el pulmón derecho. Van a ver, entonces, la parte de la cara derecha del corazón, van a ver llegando un gran vaso, que es la vena cava craneal. Ahora, si hablamos de venas, las venas traen sangre al corazón. Entonces, la vena cava craneal va a entrar en una cámara del corazón que se llama atrio derecho. Llega la vena cava caudal y llega la vena cava, perdón, la craneal con el 36 y llega la vena, la que está con el 24, la vena cava caudal. También entran justo con la craneal en el atrio derecho del corazón. Esta vena cava caudal yo la nombré en la clase pasada porque tiene que atravesar el diafragma. Entonces hay un orificio en el diafragma, era el tercer hiato de dorsal a ventral, que era atravesado por la vena cava caudal, porque en realidad viene trayendo sangre de los órganos abdominales. Por eso viene desde el abdomen, cruza el diafragma y llega al corazón. Este vaso que está con el 13 es la vena ácigos, que habíamos dicho en la clase pasada, que hoy teníamos que retomar porque no había quedado claro. La vena ácigos venía acompañando a la arteria aorta. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que integrar. Había un hiato, el hiato más dorsal del diafragma, que era el hiato aórtico. Por ese hiato pasaba la arteria aorta, que es este vaso, también se alcanza a ver del lado derecho, pero se ve más claramente del lado izquierdo la aorta. Es un vaso impar, es única la aorta. Entonces pasa esa aorta por el hiato aórtico, pero hay otras estructuras que también están pasando. Dijimos que estaba pasando el conducto torácico y estaba pasando la vena ácigos, ¿sí? También la vena ácigos junta la sangre de la parte dorsal del abdomen y también de las arterias intercostales dorsales, perdón, de las venas intercostales dorsales para traer esa sangre rumbo al corazón. Esa vena ácido, ya vamos a hablar un poquito más, puede desembocar directamente en la vena cava craneal o en el corazón. Acá no es que tengan que estudiar todo este patrón venoso, pero miren lo complicado que es si ponemos una foto de todo el sistema venoso del perro, que estábamos hablando recién del corazón, de la vena cava craneal, que junta sangre de cabeza a cuello para traerla al corazón, y con el número 1, la vena cava caudal. Y acá con el número 3, la vena ácigos. Esa vena ácigo viene juntando de todo el techo de abdomen y también de las venas intercostales dorsales. Y después retornan hacia el corazón, puede ser, o hacia la vena cava, acá lo hacen llegar hacia la vena cava craneal. Entonces, todo este patrón venoso es para que ustedes vean lo complicado que es y todo lo que, aunque sea saber los vasos más grandes y más importantes. La vena ácigo no está desarrollada igual en todos los animales. Por ejemplo, acá la tienen en un caprino, esta es una vista izquierda del caprino. En los rumiantes, la vena ácigos está de los dos lados. Hay una ácigos izquierda y una ácigos derecha. A veces más pequeña del lado derecho, pero está de los dos lados. Y acá está con el A, cuando ustedes ven un vaso así como más blando y aplastado, por lo general son venas. No tienen una pared firme como ustedes están viendo en este caso la aorta. Es por la función diferente que tienen, ¿sí? Después vamos a retomar un poquito eso, qué función tiene una vena, una arteria y un capilar, la clase que viene. Pero siempre que ustedes tuvieran la posibilidad de estar disecando un animal, las venas las verían más aplastadas, más colapsadas. Y las arterias de paredes más firmes, porque tienen una túnica media muscular. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con el A? Bien viniendo por el techo a la vena ácigos, que en el caso de los rumiantes dijimos está de los dos lados.
Pero en el caso del perro y del equino está más desarrollada la del lado, de un solo lado, ¿sí? Ya voy a ver si les muestro la foto. Entonces, vamos a pasar a otro tema, que son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos nos había quedado de ver la clase pasada acerca a hablar un poquito más del conducto torácico. Ese conducto torácico venía circulando por el cuello, pero en realidad se forma a nivel de una cisterna grande que tenemos en el abdomen, que es la cisterna del quilo. Yo les voy a mostrar este esquema del DICE, de los nódulos linfáticos. Acá le llama ganglio, está mal dicho, ganglio linfático. Siempre en anatomía hacemos referencia que si hablamos del sistema linfático, ustedes tienen que decir nódulos linfáticos. La palabra ganglio la dejamos para el sistema nervioso. Pero bueno, acá lo toman como sinónimo y en realidad no estaría bien. Entonces, son todos vasos linfáticos y nódulos linfáticos. Lo que está con el 7 es la cisterna del quilo. Acá comienza a juntarse toda la linfa del abdomen. Y después empiezan a surgir vasos. Uno de esos vasos que sale de esa cisterna del quilo es el que está con el número 5, que justamente es el conducto torácico. Él nace en la cisterna del quilo y lleva linfa hacia el sistema venoso, lo lleva hacia el cuello. Por lo general, desemboca en la vena brachiocefálica izquierda. Acá les dice el libro que es el mayor canal colector de linfa de la parte del cuello y tórax, sobre todo el tórax. Él se origina en la cisterna del quilo y está recibiendo linfa. La cisterna del quilo recibe linfa del abdomen, de la pelvis, de los miembros pélvicos. Bueno, y después vamos a ver ya más adelante qué forma tiene la cisterna y demás elementos. Acá tenemos otra foto, cómo viene este conducto torácico, que está con el número 7, cómo viene por el techo, ¿sí? Ustedes recuerdan que estaba la vena ácido, el conducto torácico y la arteria aorta circulando por el techo del tórax. Entonces lean un poquito en detalle dónde nace el conducto torácico, dijimos en la cisterna del quilo, y viene trayendo linfa para terminar desembocando en una gran vena, que por lo general es la vena brachiocefálica izquierda. Acá también les dejo una imagen esto es de los nervios. Vamos a retomar un poquito lo que era el sistema simpático y parasimpático. Nos quedó alterado en el orden esta foto, pero es para que vean el simpático y el parasimpático del equino y lo comparen con esos dibujos que habíamos visto al principio de la clase. ¿Qué habíamos visto en la clase pasada relacionados a las pleuras? Que tenemos una pleura parietal y una pleura que está con el número 7, tapizando las paredes, y una pleura visceral que tapiza íntimamente al pulmón. Y después la pleura parietal iba a cambiar de nombres y se iba a pasar a llamar pleura parietal costal, diafragmática y mediastínica si forma el tabique central, que es el mediastino. Entonces acá teníamos los hiatos del diafragma, donde va a pasar la aorta principalmente, pero junto con el esófago, junto con la vena ácido y el conducto torácico. Otro hiato que era el esofágico y otro el de la vena cava caudal que nombramos hace un rato. Entonces acá también les dejo el diafragma del canino para que se vea bien dónde está la aorta. Esto es izquierda y esto es derecha. Me habían comentado algo que por ahí tienen dudas con la topografía. La topografía, chicos, es dar referencia a dónde se ubica un órgano con respecto a la pared, cómo lo puedo ubicar según el plano mediano, según si está por dorsal o por ventral. Siempre topografía es dar una ubicación y sobre todo una ubicación referida a la pared, a cómo se ve, a cómo lo encuentro desde afuera, ¿sí? Por eso siempre tengan en cuenta que a la foto hay que ponerle las referencias, izquierda, derecha, dorsal, ventral. Si yo tengo que dar la topografía acá de la arteria aorta, ustedes ven que está por dorsal de la cavidad y hacia la izquierda. El esófago busca centrarse un poquito más, pero siempre después busca ir también hacia la izquierda, pero está a dorsal. Si tengo que dar la ubicación de la vena cava, ya cruza el diafragma no en su parte muscular, sino en la parte tendinosa del diafragma y más hacia la derecha del plano mediano. Tengan en cuenta siempre las referencias porque de ahora en más vamos a hablar mucho de topografía de los distintos órganos.
Miren la forma que tiene el centro tendinoso del diafragma del perro. Parece incluso la cabeza de un conejo. Si ustedes ven, esto tiene una silueta que parece una cara, una cabeza y las orejas. Eso se suele decir, algunos autores describen que el centro tendinoso del diafragma del perro simula la cabeza de un conejo. Y la parte que lo rodea es la parte muscular que el diafragma tiene, que se va a ir fijando, bueno, a las vértebras lumbares, a las costillas o al esternón. Bueno, esto se los dejo para que ustedes repasen. Yo le pinté con colores los temas importantes que tienen que mirar con los numeritos, el diafragma con el 5, la aorta con el 7, les pinté la subclavia izquierda con el 8, esto es de un perro, ¿sí? Les pinté el tronco simpático con el número 12, toda esa cadena simpática que viene por el techo, el nervio vago izquierdo que está con el número 13, acá viene el nervio vago del lado izquierdo, el nervio frénico izquierdo, recuerden que el nervio frénico era para inervar el diafragma. ¿Y cómo se formaba el nervio frénico? De los ramos ventrales, de los nervios espinales, cervical 5, 6 y 7. Eso también lo tienen que repasar. Nervio frénico vamos a tener dos, un nervio frénico izquierdo y uno derecho, pero acá estamos viendo el del lado vista lateral izquierda, dice, entonces el frénico izquierdo. Y después les marqué para que repasen la rama vagal del vago, rama vagal dorsal, les dice, y rama vagal ventral. Vamos a repetir de nuevo eso del vago. El vago izquierdo me da una rama dorsal y una rama ventral. Cuando esta rama dorsal se junta con la rama dorsal del otro vago, del vago derecho, ahí pasan a formar el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral que van arriba y abajo del esófago. Por eso en el hiato del esófago, en el hiato esofágico, ¿qué había arriba y abajo? Acompañando el esófago, el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral. Volvemos a dejar estas fotos para que ustedes repasen qué estructuras había en el mediastino craneal, ¿sí? Mediastino craneal era todo lo que estaba craneal al corazón. ¿Qué hay por dorsal? El esófago, la tráquea, los nervios vagos. Acá está hablando de nervios vagos, no de tronco, porque acá todavía se llaman nervios vagos, derecho e izquierdo. Vamos a tener el tronco simpático, la vena cava craneal, el nervio frénico izquierdo, que está pasando para ir rumbo al diafragma. Grandes vasos, cuando habla de grandes vasos son ramas que hemos estado hablando como tronquio brachiocefálico, ramas importantes de la aorta. Vena cava craneal, está repetida. Vena ácigos, que habíamos nombrado, derecha en el perro, yo les dije que en el perro y en el equino se formaba una, que es la derecha, y en el bovino están las dos, ¿sí? Y en el cerdo más desarrollada la izquierda. También tienen el tronco brachiocefálico, que va a estar en este mediastino craneal, y el ganglio cérvico-torácico, o ganglio estrellado, que yo les nombré del simpático, y el conducto torácico. Están subrayadas las estructuras que van a pasar por los tres mediastinos. Y acá tienen el córtex transversal. Y en el timo está por ventral. Esto es dorsal, pero también tenemos por ventral al timo. Bueno, el mediastino medio, el corazón, es lo más importante, pero está por ventral, el corazón. Acá arreglé la foto, que teníamos un error la clase pasada. Por dorsal tenemos en el mediastino medio el esófago, la bifurcación de la tráquea, porque ya se busca abrir en los dos bronquios principales, los nervios vagos, derecho e izquierdo, el tronco simpático, está en todo el mediastino, por eso está subrayado, nervio frénico izquierdo, vena ácigos y conducto torácico. ¿Qué estructuras tiene el mediastino caudal? Por dorsal principalmente está todo, vuelve a estar el esófago, acuérdense que el esófago tiene que ir rumbo al abdomen. La aorta, si ustedes prestan atención, la aorta en el mediastino craneal no estaba, ¿sí? Porque surge desde el mediastino medio. Entonces la aorta la van a tener en el mediastino medio y en el mediastino caudal. Así se estudia razonando, porque esto no es cuestión de que estudien de memoria estos nombres, sino que estos nombres los tienen que estudiar mirando una lámina, un atlas, para razonar por qué la aorta la tengo en el mediastino medio y en el caudal y no la tenía en el craneal, porque sale del corazón. Si el corazón está en el mediastino medio, ¿sí?
Después tengo, bueno, el esófago, dijimos en los tres, los troncos vagales, dorsal y ventral. Acá el vago ya pasa a llamarse tronco vagal, dorsal y ventral. Vuelvo a tener la cadena simpática, el nervio frénico. ¿Por qué nervio frénico izquierdo? Porque habíamos dicho que el nervio frénico derecho no estaba en el mediastino. Y yo estoy dando todas estructuras que están dentro de ese tabique medio que es el mediastino. ¿A dónde está el otro nervio frénico? El derecho. Está acá acompañando la vena cava caudal en un pliegue que se llama pliegue de la vena cava. Ahí va a estar el otro nervio frénico, ¿sí? Entonces el derecho no lo pongan dentro del mediastino, porque va en un pliegue de la vena cava acompañando a la vena cava caudal junto con los pulmones por fuera del mediastino. Bueno, esta lámina la dejo. Esto se lo puse, vamos a pasar rápido, un tórax de felino, donde se aprecian distintas estructuras, por ejemplo, el timo, se ve el timo, bueno, y distintos, el corazón, que está con el 1. Acá tienen, bueno, varios de los órganos digestivos todavía no se complican, está el diafragma con el 2, el corazón con el 1, el timo está con el 7, ¿sí? Este es el timo. De los pulmones, tenemos que hablar de los pulmones. Hay un pulmón derecho y un pulmón izquierdo que ocupan la mayor parte de la cavidad torácica. Son elásticos por la presión de aire que entra, se pueden dilatar, ¿sí? Van a terminar teniendo un tamaño muy importante en la inspiración. Las dimensiones que ellos tengan van a seguir las variaciones que tengan los diámetros del tórax. Yo les voy a dejar este resumen que ustedes tienen que tomar apunte y leer de los libros. ¿Qué va a ser el pliegue de la vena cava, el hilio del pulmón y la raíz del pulmón? Yo esas definiciones se las dejo, se las leo rápido. Están en la próxima diapo, pero quiero que copien este resumen de pulmones. Los pulmones tienen una forma de cono, son como cónicos. Tienen un vértice o ápex hacia la entrada del tórax. Esto es craneal y esto es caudal. Esto es una vista lateral izquierda de un caprino. Entonces, el ápex o vértice está acá mirando hacia la entrada del tórax, ¿sí? Y tiene una base, todo está en la base del pulmón, que mira hacia el diafragma. Acá esto es el diafragma. Tiene tres caras el pulmón. Tiene una cara costal, que toca con las costillas, una diafragmática, que toca contra el diafragma, y una mediastínica, que acá no la puedo ver porque está apoyada contra el mediastino. Tiene lóbulos el pulmón, que ya les voy a dejar un resumen de los lóbulos del pulmón, y también hay impresiones, o sea, hay órganos que lo tocan al pulmón y que le dejan marcas. Esos órganos que lo tocan son el corazón, por eso le dejan la impresión cardíaca, que está, ahí se ve por transparencia el corazón. Está como tapado por el pericardio, por eso no lo aprecian bien. Entonces, ¿qué órganos le dejan impresiones a los pulmones? El corazón, la aorta, el esófago, la vena cava caudal, las costillas y grandes vasos. También la escotadura cardíaca, quiero que lean de los libros, donde los pulmones tienen una escotadura, ¿sí? No es lo mismo el pulmón izquierdo que el pulmón derecho, donde se abre para dejar asomar el corazón. El pliegue de la vena cava es un pliegue laxo, esta es la definición, un pliegue especial que está derivado de la pleura mediastínica del lado derecho o del saco pleural derecho. Es una especie de, como lo dice la definición, pliegue, como una especie de telita que sostiene a la vena cava caudal y al nervio frénico derecho. Entonces, acá lo tenemos, por ejemplo. Acá habíamos visto la clase pasada, con el 5 estaba la vena cava caudal. Entonces, eso es el pliegue de la vena cava. Es pleura mediastínica del lado derecho que sostiene a la vena cava caudal y al nervio frénico derecho. El hilio del pulmón es un área por donde penetran los bronquios y vasos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el hilio del pulmón? Ya lo voy a mostrar en una foto de pulmón. Es un área donde están entrando los bronquios principales y también está entrando la arteria pulmonar, por ejemplo, están saliendo las venas pulmonares, están entrando y saliendo vasos linfáticos. ¿Qué diferencia hay con raíz del pulmón? La raíz es como que yo pudiera con mi mano agarrar todas las estructuras que entran y salen. Es como un manojo de cosas la raíz, ¿sí? Son todas las estructuras que entran y salen del pulmón
a través del hilio. El hilio es solamente el área de entrada y salida, y la raíz son todas esas estructuras que entran y salen. A nivel de la raíz del pulmón, la pleura mediastínica se continúa con la pleura visceral. Acá tenemos, esta foto la voy a explicar cuando hable de ligamento pulmonar. El ligamento pulmonar, que ahí lo tienen con el número 10, si ustedes tuvieran que sacar los pulmones, verían que quedan como agarrados en la parte de atrás, hay que cortar un ligamento pulmonar, que es continuación de la pleura mediastínica con la pleura pulmonar en la parte caudal de la raíz del pulmón. Todo esto cuando tengamos la posibilidad de volver a las clases presenciales, ojalá podamos hacer una disección y le podamos mostrar todas estas estructuras que ahora lamentablemente tenemos que ver por fotos. Les dejo el resumen de los lóbulos del pulmón. Los pulmones de los distintos animales siempre son dos, como los nuestros, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Yo les explico este patrón y después ustedes lo van a tener que comparar con los distintos animales. Por ejemplo, el pulmón izquierdo, acá tenemos bovino. Este es el pulmón izquierdo y este es el lado del pulmón derecho. ¿Qué lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Tiene un lóbulo craneal, que es todo esto. En el caso del bovino, la mayoría de los animales, este lóbulo craneal se divide en craneal y caudal. Eso no pasa en el equino. En el equino no se divide el lóbulo craneal izquierdo en craneal y caudal, sino que es uno solo en el caballo. El lóbulo caudal no tiene particularidades. Este es el lóbulo caudal del pulmón izquierdo. El derecho es el más lobulado de todas las especies. Tiene un lóbulo craneal que en el caso de los rumiantes está dividido en craneal y caudal. Solo en el bovino este lóbulo craneal derecho se divide en craneal y caudal. Hay un lóbulo medio en todos los animales, pero no en el caballo. Este lóbulo medio no estaría en el caballo. Y hay un lóbulo caudal en todos los animales y hay un lóbulo accesorio en todos los animales. Si les queda claro este cuadrito, han estudiado los lóbulos de todos los animales, porque acá hace referencia en realidad a todos. Yo les voy a dejar las láminas. ¿Qué pasaría con los pulmones? Por ejemplo, un pulmón izquierdo de caprino, un pulmón derecho de equino que está insuflado. Todo esto lo dejo, pero lo tengo que pasar rapidito. Se los voy a dejar en el PowerPoint. Acá va a estar el bovino y acá va a estar el cerdo. ¿Qué particularidades tiene el bovino y cerdo? Como ese lóbulo craneal, por ejemplo, en el caso del bovino, está dividido, ¿no?, en craneal y caudal. Acá en el cerdo, por ejemplo, los lóbulos del cerdo, que no lo hemos dicho así armado, ¿no? Lóbulo craneal, lóbulo medio, lóbulo caudal y accesorio, ¿sí? La particularidad que tienen los pulmones de bovino y cerdo es que a ellos les llega un bronquio más. O sea, ustedes miren los distintos animales, van a decir que tienen bronquios principales derecho e izquierdo. Pero el perro y el caballo, por ejemplo, no tienen este bronquio. De la tráquea sale otro bronquio que se llama bronquio traqueal. Solamente lo tiene el bovino y lo tiene el cerdo. En el caso del bovino, el bronquio traqueal se va a ir hacia estas dos divisiones que tiene el lóbulo craneal del lado derecho. No les quiero hacer tanto lío con la división del lóbulo derecho. Yo lo que quiero que quede claro es el bronquio traqueal. ¿Qué especies tienen bronquio traqueal? El bovino y el cerdo. ¿A dónde va ese bronquio traqueal? Hacia el lóbulo craneal derecho. Solamente hacia el lóbulo craneal derecho. Bueno, acá ven que un poquito se ramifica hacia el medio, pero es principalmente esto. Bueno, acá les dejo pulmones de cerdo para que los vean. Y pulmones de perro. ¿Ven? Acá en el perro no está el bronquio traqueal, no sale un bronquio traqueal acá, simplemente salen los bronquios principales derecho e izquierdo. El último tema que nos queda de hablar en esta clase es la topografía del borde basal de los pulmones. Existen unas líneas que ustedes van a tener que estudiar, las referencias, líneas que yo puedo tirar y delimitar hasta dónde llegan los pulmones para que yo pueda poner un estetoscopio y escuchar sonidos aéreos. Entonces van a trazar líneas imaginarias a partir de puntos óseos visibles o palpables.
Esto varía, depende de la especie, y ustedes van a tener que estudiar los números para cada animal. ¿Cuáles son las líneas que trazo? En el equino, las líneas son una línea imaginaria desde la tuberosidad coxal, que es la primera línea verde, hasta la costilla 16. De la tuberosidad isquiática, esta segunda línea la trazo de la tuberosidad isquiática hasta la costilla 14. Ahí voy a formar otro punto. Formé un punto acá arriba, formo otro punto en esta segunda línea. La tercera línea es desde la articulación del hombro hasta la costilla 10. Trazo otro punto. Y el último, la última línea, es a nivel de la articulación del codo. Cuando yo uno esos 3 puntos, esos 4 puntos que formé acá, con la primera línea viniendo de la tuberosidad coxal, con la segunda de la isquiática, con la tercera del hombro y la última del codo, se me forma una línea que ahí significa que ahí está el borde basal del equino. De ahí hacia adelante tengo el borde basal de los pulmones del equino. Eso lo tienen que estudiar para todos los animales. El equino tiene esas rayas, ¿no? Esas líneas. Estos numeritos varían, no es lo mismo si es un perro, no va a ser costilla 16. Entonces, esas son las líneas que ustedes tienen que aprender. ¿Por qué está hecho esta zona como triangular? Porque acá no puedo poner el estetoscopio porque acá está la masa del tríceps en el animal. Entonces, siempre desde esta parte caudal del miembro hacia la parrilla costal y hasta esas líneas, toda esta sería el área de proyección del pulmón. Estas son las referencias para el perro. Tuberosidad coxal a la costilla 11, tuberosidad isquiática a la 10, hombro a la 8 y codo a la 6. En el bovino tienen que aprender solamente 3 líneas. No está la tuberosidad isquiática del bovino. Solo trazamos desde la tuberosidad coxal hasta la costilla 12, del hombro a la 8 y del codo a la 6. ¿Por qué no trazo la isquiática? Porque está tan horizontal la pelvis que me coincidiría la coxal con la isquiática. Entonces solamente trazan la coxal, la isquiática no hace falta. Bueno, esa es una vista del borde basal del pulmón del bovino, pero del lado derecho. Bueno, esto se los dejo para que ustedes miren, vista lateral izquierda de equino, unas imágenes nada más. Hemos terminado los temas más importantes de la clase de hoy. Esto también, página 421 del DAIS. Si ustedes le cortaran, hicieran un corte dorsal de un perro, el tronco canino, esto me interesa que lo vean porque si ustedes le hacen como una rebanada con un corte dorsal al animal, verían esto, ¿sí? Fíjense en la disposición, por ejemplo, con el número 4, pulmón, ¿sí? Está hablando de ciertos lóbulos, le dice sección dorsal del tronco, vista dorsal, el 1, vena cefálica, el 2, extremo proximal del húmero, pero ahí da algunas referencias de los miembros, pero ya está con el 4 hablando, estos son los lóbulos pulmonares, ¿sí? Y ahí hay estructuras del corazón, válvulas del corazón, incluso está marcando con el número 11, estructuras que vamos a hablar en la clase que viene. Y acá tendríamos ya la división del diafragma que me separa el tórax del abdomen, porque ya el número 5 es un órgano del abdomen, que vamos a ver más adelante, que es el hígado, ¿sí? Pero fíjense cómo es lo real, ¿no? Cómo es importante mirar atlas de animales. Bueno, cualquier duda, seguimos en contacto.